Pues ahora vamos a hablar de la contabilidad electrónica. ¿Qué es la contabilidad electrónica? De forma muy general, es un marco teórico, no voy a profundizar mucho. El tema de la configuración, cómo generar sus reportes electrónicos, los errores comunes que nos llegan a reportar. Y entonces, vamos a dar inicio. Algo bien importante en el marco teórico de la contabilidad electrónica es que es una disposición de la reforma fiscal. Al igual que en la facturación electrónica, la contabilidad electrónica se presenta a través de archivos XML. Este archivo, que al final es una pequeña estructura de base de datos conformada en un archivo plano, tiene un sustento, un anexo, donde se especifica cómo es el armado de esta estructura de archivo XML que establece el SAT. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo de la contabilidad electrónica es presentar ante el SAT su información contable para interpretación y revisión. En este caso, pues el SAT cada vez quiere tener más facultades de supervisión y pues una de ellas y lo logra a través de la contabilidad electrónica, ¿no? Prácticamente, pues con los diferentes reportes que se tienen que emitir, puede tener una visión global de las diferentes situaciones financieras que llega a presentar la compañía a lo largo del tiempo. Y bueno, esto con el objetivo de que cuadren ciertos aspectos importantes, como nuestra parte de ingresos, como nuestra parte de cobros, etc., que vienen amarrados también con la parte de la facturación electrónica, ¿no? Entonces, el primer punto más importante es que se debe de enviar el catálogo de cuentas. Este catálogo de cuentas debe de indicar, de acuerdo a lo que estableció el SAT, un código agrupador. Este código agrupador indica las categorías o las clases donde se están clasificando cada una de nuestras cuentas y su naturaleza, si es deudora y acreedora. Este plan de cuentas se tiene que emitir una sola vez o se tiene que volver a emitir o enviar en caso de que se tenga algún cambio o modificación a nuestro plan de cuentas. Entonces, con este marco teórico, es como se vuelve un tema obligatorio el tema de la balanza, de la contabilidad electrónica para las empresas. Y de aquí es que en IJAM nos hemos preocupado por tener algún medio a través del cual las empresas puedan generar su contabilidad electrónica de forma eficiente, tratando de hacerlo o tratando de adaptar los cambios que libera el SAT lo más pronto posible a SAP Business One. Sabemos que el sistema cuenta con una contabilidad electrónica nativa, sin embargo, no la hemos ocupado por este tipo de detalles en cuanto a la incorporación de los cambios. Es un poco más lento, entonces por eso tratamos de hacerlo a través del add-on para que ustedes tengan de una forma más rápida cualquier cambio que disponga la ley, ¿no? O la autoridad en este sentido. Para ello vamos a realizar una configuración. Vamos a pasar al siguiente tema, que es el tema de la configuración. La versión que vamos a ver el día de hoy en este webinar es la versión 9.1 de la contabilidad electrónica. Es muy simple la configuración de la contabilidad electrónica, es la instalación del add-on. Este add-on, para hacer su instalación, requieren, o por favor colóquenos una solicitud de soporte a través de los medios oficiales. Un consultor se pondrá en contacto con ustedes y va a hacer el proceso de instalación del add-on. El proceso de instalación del add-on consta de dos aspectos. Uno es la creación de campos de usuario y el otro es la instalación de una RD y un setup, ¿no? Como si se instalara cualquier add-on. Este sí es requerido hacerlo por nuestra parte, en el aspecto de que, bueno, la creación de los campos y la carga de la información a los valores de estos datos son masivos, entonces sí recomendamos que sea ejecutada por algún consultor de IJAM para que los podamos apoyar y no vayan a tener ningún detalle adicional. Ahora bien, la siguiente parte que tenemos que hacer es la clasificación de nuestras cuentas de mayor. Como les comentaba, la instalación genera campos de usuario a nivel del plan de cuentas. Ahorita lo voy a mostrar en SAP Business One. Y lo que tenemos que hacer es clasificar cada una de nuestras cuentas, ¿vale? Las cuentas que tenemos que clasificar a nivel de SAP son es decir, las que tienen saldo. Es complicado, bueno, para temas de presentación de información, el poder hacer agrupaciones o poder presentar información con niveles superiores. ¿Por qué? Porque al final debe de haber un cuadre entre los tres reportes que se tienen que emitir ante el SAT. Uno es el plan de cuentas,
donde le estamos diciendo cuál es nuestro árbol o nuestra estructura de cuentas hacia el SAT. El 2 es nuestra balanza de comprobación. Probablemente ahí podemos jugar un poco con el tema de la agrupación de información. Sin embargo, cuando bajamos ya a nivel de las pólizas, que es otro de los documentos que nos puede llegar a solicitar la autoridad referente a la contabilidad electrónica, ahí ya no podemos jugar con el tema de las agrupaciones o mandar cuentas de otro nivel, porque toda la afectación contable que tenemos a nivel del sistema está hecha con cuentas activas. Entonces, es por eso que debe de haber una sincronía o una congruencia entre los diferentes niveles de reportes, ¿vale? De ahí que muchas veces nos han comentado, ¿dónde es que yo no quiero reportar mi cuenta de bancos, ¿no? Lo que se puede hacer en todo caso es cambiar el nombre a un nombre más genérico sin dar más detalle, ¿no? Porque muchas veces en el código de la cuenta contable pues viene hasta el número de la cuenta, o así ustedes lo tienen definido en su plan de cuentas. Entonces se puede ocupar el código externo para que no se presente la información tal cual, ¿no? Se puede manejar un nombre genérico, banco nacional, banco extranjero simplemente, y con eso se tiene un poco más de privacidad de información. Sin embargo, cuando se presente el archivo de pólizas de diario, en caso de requerirse por parte de la autoridad, sí es importante que, pues bueno, la información que se va a presentar, si es a nivel activo, y también se estaría presentando con la información del código que se está enviando en el plan de cuentas, ¿vale? Entonces voy a mostrar esta parte en el sistema. Bueno, lo primero es un add-on. En esta parte, en el módulo de gestión, vamos a tener esta carpetita de add-ons, y dentro de add-ons tengo el gestor de add-ons. Este es nuestro add-on de contabilidad electrónica. Estamos en la versión 9.1.2. Puedo, si mi add-on no está conectado, lo puedo inicializar de forma manual. Aquí lo importante para los administradores del sistema es que cuando instalen el add-on o lo tengan asignado a la sociedad, los valores que nosotros les recomendamos es desactivado por default. Esto lo que nos permite es que no a todos los usuarios se les esté cargando el add-on, o sea, porque solamente los contadores o la gente administrativa de las compañías van a requerir este add-on. No necesitamos que los demás usuarios de compras o de ventas o de producción requieran el add-on. Entonces, lo más recomendable es colocarlo en la opción de desactivado y en la opción de activo, ¿vale? Lo siguiente que tendríamos que hacer es que en las preferencias del usuario, por ejemplo, a la parte de administración, ponerles que cargue de forma automática. Ellos sí van a requerir que cada vez que ingresen al sistema, pues el add-on cargue de forma automática. Entonces, a ellos es conveniente asignarles una preferencia puntual, ¿vale? Con esto evitamos que pues, probablemente le cargue el add-on a usuarios que no lo requieran o que no es necesario que tengan ese acceso. Entonces, de esta forma cuidamos este sentido. Ahora, en el módulo de add-ons, comentaba que en el gestor de add-ons, si está desconectado el add-on, lo podemos inicializar de forma manual. En mi caso está asignado de forma manual, por lo tanto, pues bueno, yo lo estoy encendiendo, por así decirlo, lo estoy conectando. Una vez que me marca el estatus de conectado, me va a generar un módulo más hasta el final que dice contabilidad electrónica, ¿vale? En este módulo de contabilidad electrónica yo voy a ingresar y vamos a tener todos estos diferentes documentos que ahorita los vamos a ir explicando cada uno de ellos, de cómo se usan, ¿vale? Con respecto al tema de la configuración, nos vamos a ir a la parte del módulo de finanzas, plan de cuentas, y en nuestro plan de cuentas, si nosotros le damos la opción de visualizar, vamos a ver campos definidos por el usuario, y estos dos son campos de usuarios que son creados para la contabilidad electrónica, donde cada una de mis cuentas yo voy a tener un código de clasificación, donde le voy a asignar un código de clasificación a mi cuenta. Estos códigos de clasificación son ya los definidos por parte del SAT, ¿no? Y tenemos la naturaleza de la cuenta, ¿vale? Estos dos valores son importantes que sean configurados para cada una de nuestras cuentas que vamos a tener dentro de nuestro catálogo. Es probable que en el proceso de instalación, cuando se está haciendo la primera vez la configuración de la base de datos, el consultor que los va a apoyar en el proceso de instalación haga una extracción de su plan de cuentas y les proporcione una plantilla en Excel para la carga de esta información, para que les sea más simple la clasificación de su plan de cuentas. Esa plantilla tiene que ser regresada al consultor. El consultor va a armar una plantilla de data transfer y la va a cargar de forma masiva esa información, de tal manera que pues en la primera clasificación de sus cuentas pues prácticamente los podamos apoyar de una mejor forma, sin necesidad de que pues, ustedes lo estén haciendo una por una, ¿no? Probablemente ya las posteriores ustedes sí las tengan que clasificar correctamente.
¿Cuándo generalmente cambia el plan de cuentas? Por ejemplo, cuando vamos a hacer nuestro cierre y aperturamos, por ejemplo, una nueva cuenta de resultado del ejercicio anterior. Muchas empresas abren una cuenta por cada uno de los ejercicios. Hay otras que las manejan solamente en dos, cuenta de resultado del ejercicio actual y resultados anteriores, ¿no? Entonces, probablemente ahí no se requiera estar aperturando nuevas cuentas. Lo que sí es importante es que, por ejemplo, una vez que se aperture esa cuenta, pues colocar su código de clasificación de correcto, ¿no? Por ejemplo, aquí se aperturó la 2018, entonces lo más correcto sería, pues bueno, visualizar cuál fue la que tenía el año anterior, que en este caso es la 305.1, actividad del ejercicio, y es de naturaleza acreedora. Entonces, igual, yo voy a seleccionar la 305.1, actividad de ejercicio y de naturaleza acreedora. Entonces le voy a dar a actualizar. Cuando hacemos este tipo de modificaciones, es decir, en cuanto al plan de cuentas, es necesario que estemos enviando nuestro plan de cuentas hacia el SAT, ¿vale? Ahorita vamos a ver cómo generamos eso. Y realmente esto es lo que tenemos que hacer en cuanto a la configuración de la contabilidad electrónica. Otro punto que no es tanto de configuración, sino es más tema de operación, es que, bueno, para los clientes que están generando su facturación electrónica a través de la funcionalidad nativa del sistema, no tenemos que hacer mucho en cuanto a la captura del UID. Este UID que vamos a requerirlo para las pólizas de diario ya va a venir integrado, porque así se hace al momento de hacer la creación del documento y se vaya a timbrar, automáticamente va por el UID y me lo coloca. Sin embargo, para los documentos del módulo de compras, en este caso, siendo más específico, facturas de proveedor y de notas de crédito de proveedor, requerimos que sea colocado en los campos de usuario el UID del documento de la factura, ¿vale? Esto se puede hacer a través de anexando el archivo XML que ampare ese documento. Se anexa al campo de usuario aquí, y a través de una búsqueda formateada se puede gatillar la extracción del UID de este documento. Esto es importante porque cuando generemos nuestro documento de pólizas de diario, de aquí el sistema va a tomar el UID que ampara esa operación, ¿vale? Entonces es importante que tengamos en consideración esos dos aspectos a nivel general de configuración. Ok, el siguiente tema que vamos a revisar es referente a cómo usar o cómo presentar la contabilidad electrónica. Entonces, es muy simple la presentación del módulo o de los reportes electrónicos. De igual forma, estando sobre el menú de la contabilidad electrónica, lo primero es el menú de la contabilidad electrónica. Este menú es el que nos va a permitir generar o extraer nuestros reportes de mes con mes, ¿no? Entonces, lo primero que nos indica es seleccionar el periodo contable. En este caso, por ejemplo, yo voy a seleccionar el periodo contable de mayo del 2019, ¿vale? Después seleccionar el tipo de documento. Este es el tipo de reporte que vamos a emitir. Por ejemplo, yo quiero emitir mi catálogo de cuentas y posteriormente mi carpeta donde quiero que me arroje el archivo que voy a subir al SAT, ¿vale? Les voy a decir ahorita que me lo genere en el escritorio. Aquí vamos a tener un botón que dice vista previa. Con este botón de vista previa yo puedo visualizar exactamente las columnas que se van a enviar al XML del SAT. Esto tiene la estructura que nos pide el SAT. No está en formato XML, sin embargo son las mismas columnas que nos pide el SAT que sean llenadas para que ustedes puedan dar una revisada a esta información. Esta información, si ustedes quieren, pueden copiar la tabla para que copien todos estos valores y pueden abrir un Excel, si así lo desean, y pegarla, ¿no? Yo en este caso voy a abrir un archivo de notas y voy a pegar aquí mi información. Es lo mismo que haríamos en un Excel. La ventaja de aquí es que yo en Excel puedo aplicar filtros, puedo hacer validaciones o agrupaciones para poder tener bien identificada la información que voy a enviar al SAT. ¿Vale? Este se dejó para que no tengan que estar abriendo el XML y ver qué es lo que trae el XML, sino a través de esta pantalla puedan ustedes extraer esta información y poder hacer informaciones comparativas, ¿vale? Una vez que yo ya validé que mi plan de cuentas se está generando correctamente, puedo seleccionar la opción de generar. En este momento me va a decir el sistema que se tarda unos minutos en poder generar el archivo de XML. Le voy a decir que sí, que no hay problema.
y me dice listo, se ha generado el archivo del plan de cuentas o el catálogo con la siguiente ruta y con el siguiente nombre. El nombre del archivo está comprimido, esto es por solicitud o por requerimiento por parte del SAT, y las primeras letras es el RFC de la compañía, posteriormente el año, posteriormente el mes y después el tipo de reporte que estamos teniendo, ¿no? Que en este caso es el CT, refiere a catálogo de cuentas. Sobre el escritorio yo arrojé mi archivo de la contabilidad electrónica, que es este que voy a mostrar ahorita en pantalla. Este archivo es el de la contabilidad electrónica, se fijan, está zipeado. Si yo entro al zip, en el interior tengo un archivo XML, vamos a abrir el archivo XML, y en el interior tengo la estructura del plan de cuentas o el catálogo de cuentas que me pide el SAT. Este es el primer archivo que tenemos que generar para poder enviar la contabilidad electrónica, ¿vale? El siguiente es nuestra balanza de comprobación. Nuestra balanza de comprobación de igual forma requiere un periodo contable que definirle. Requiere una carpeta donde yo le especifique dónde quiero que me arroje el archivo. De igual manera lo voy a mandar un archivo el escritorio. El tipo de envío, si es normal o complementaria. Recordemos que el normal es cuando es la primera vez que la voy a emitir para ese periodo, y la complementaria es en caso de que haya tenido alguna modificación o cambio que tenga que realizar, pues tendría que ser de forma complementaria, ¿vale? Entonces voy a generarla de forma normal. De igual forma tengo la opción de vista previa, a través del cual yo puedo obtener un resumen de mi balanza de comprobación. Con esta puedo validar que venga cuadrada mi balanza, que mi saldo inicial y final corresponda, que todas mis cuentas se estén visualizando de forma correcta. Y pues bueno, esto es lo que voy a poder hacer a partir de aquí, ¿vale? Esto también lo podemos exportar a Excel. Y bueno, una vez que ya estamos seguros, podemos generar el archivo a través del botón generar. Igual me va a mandar un mensaje indicándome que este proceso puede demorar algunos minutos, y me dice he generado el archivo para la balanza, ¿vale? Igual en el escritorio tengo otro archivo zip. Si se fijan, el nombre varía solamente en los últimos caracteres. BN, que es el código que estableció el SAT para la balanza de comprobación, y aquí tengo el archivo XML, ¿vale? Con la información como nos la solicita el SAT. Hay algunos sitios de internet donde podemos hacer una validación de la estructura del archivo XML, validadores por parte del SAT. Vamos a ocupar uno de ellos para revisar nuestros dos archivos que hemos generado. Ok, este que estoy mostrando es el validador por parte del SAT. Como indica, valida la forma y la sintaxis. Refiérese a tema de sintaxis en cuanto a la estructura del documento a nivel de XML. No valida la información, es decir, esto que les comentaba del cuadre de que las cuentas existan con base al plan de cuentas que hemos enviado anteriormente. Eso es un tema más semántico, no es un tema de sintaxis como tal, eso es más de cómo nosotros como empresa estemos presentando la información, y este portal no va a determinar eso, ¿no? Eso es parte de lo que hace el SAT, y es por eso que también el SAT por eso vuelve a pedir mayor información o vuelve a devolver algunos reportes mensuales que se presenten con incongruencias a nivel semántico. Entonces, bueno, aquí voy a seleccionar la opción de contabilidad electrónica, voy a seleccionar mi documento, que en este caso sería mi archivo zipeado que tengo sobre el escritorio. Primero voy a probar con el catálogo, ¿vale? Entonces voy a seleccionarlo. Aquí, si mi archivo viniera sellado, tendría que colocar mi sello del SAT. En este caso no viene sellado, por lo tanto nada más voy a capturar este captcha que está aquí sobre este sitio y voy a darle la opción de validar. Listo. Entonces aquí me hace la validación de la sintaxis y me dice que bueno, la validación sintaxis es correcta, que el archivo XML es válido. Entonces yo con este archivo zip, una vez validado, lo puedo mandar a través de mi buzón tributario al SAT y con esto cumplir con el requisito de presentar el plan de cuentas, ¿no? De igual forma, para el documento de la balanza de comprobación, pues en lugar de seleccionar el archivo que termina en CT, voy a seleccionar el que termina en BN, le voy a dar a abrir, capturo el captcha y nos dice que la validación de los metadatos, de la sintaxis y del XML es válida. Entonces aquí yo ya tendría la facultad suficiente para poder subir nuestros archivos de la contabilidad electrónica al SAT.
realmente estas son las dos tareas bien importantes que tenemos que hacer pues mes con mes. Realmente la balanza de comprobación es la que tenemos que generar de tal forma que nos permita pues cumplir con esta disposición. Ahora, un tema bien importante que lo vamos a ver más adelante y lo vamos a platicar es el tema de los cierres de año para poder emitir correctamente la balanza de comprobación. Bueno, otro de los módulos que traemos en la contabilidad electrónica es la descarga masiva de archivos de XML del SAT. Esta es una funcionalidad que se desarrolló, sin embargo, por cambios que tuvimos por parte del SAT, ya solamente se pueden hacer descargas máximas de, me parece que son 500 documentos. Para hacer esto, bueno, aquí requerimos colocar la clave CIEC con su contraseña, ¿vale? Colocar aquí una ruta de descarga de los archivos XML. Por ejemplo, yo puedo crear una carpeta que sean archivos del SAT. Ahorita, desgraciadamente, por no contar con una clave CIEC, no lo voy a poder hacer, pero bueno, les platico la funcionalidad para que en caso de ustedes contar con una de ellas, lo puedan efectuar, ¿no? Entonces yo aquí me logueo al portal del SAT. Lo único que estamos haciendo es mostrar el sitio web del SAT. Colocan su RFC, colocan su contraseña, van a entrar a un menú donde les va a indicar cuál es lo que ustedes quieren consultar: documentos recibidos, documentos emitidos. En este caso serían documentos recibidos porque queremos hacer la descarga masiva de los XMLs de proveedores. Posteriormente seleccionamos el periodo, ya sea en este caso que en un periodo contable, si llegásemos a tener más de 500 documentos recibidos, lo que tendríamos que hacer es partirlo por periodos, es decir, probablemente del 1 al 15, primero extraigo esa información, posteriormente del 15 al 31 o al 30, dependiendo del mes, para hacer dos descargas, ¿no? Y una vez que ya se hizo esta descarga, lo siguiente que nos va a pedir el sistema es seleccionar este botoncito que dice descarga masiva de XMLs. Lo va a descargar todos nuestros archivos XMLs de ese periodo a esa carpeta. Posteriormente lo que podemos hacer es convertir ese archivo XML a un PDF genérico para que podamos interpretar aún mejor esos archivos XMLs que descargamos del SAT, ¿vale? La siguiente herramienta que tenemos para poderles hacer un poquito más simple la parte de la gestión de los documentos electrónicos por el lado de compras es la parte de la integración del XML. En esta integración del XML lo que buscamos es cargar esos archivos que hemos descargado del SAT e integrarlos a nuestro sistema, hacia SAP. Lo que vamos a hacer aquí es seleccionar el periodo que queremos integrar, la carpeta en donde descargamos esos archivos XMLs, y posteriormente vamos a procesar esa información, nuestros archivos XMLs, y lo que va a hacer el sistema es leerlos, cada uno de ellos, y cargarlos a una base temporal que vamos a tener aquí en este módulo de la contabilidad electrónica. Una vez que ya tenemos integrados estos XMLs hacia Business One, vamos a poder hacer una conciliación de documentos. Esta conciliación de documentos lo que me va a permitir es conciliar los documentos que tengo de Business One y que no han tenido capturado un UID, como les mostraba, una factura de proveedor, contra algún XML que ya se tenga por parte del SAT. Ahí podemos hacer un match y podemos conciliar lo que tiene el SAT contra lo que tenemos a nivel de facturas de de proveedor en Business One. Entonces, para esta transacción nos sirve este módulo. Y finalmente, la gestión de conciliaciones, lo que me sirve es para cancelar alguna conciliación que haya hecho de forma incorrecta. Por ejemplo, si asocié un documento de una factura de proveedor con un XML incorrecto, entonces desde aquí lo desasocio para borrar las rutas del archivo PDF y para reasignar el UID de forma correcta, ¿vale? Estas herramientas están pensadas para poder generar los siguientes documentos electrónicos. Por ejemplo, les mostraba acá en la parte de la contabilidad electrónica que pues estos dos, ¿no? Pero al final tenemos el de las pólizas de diario. Este archivo de pólizas de diario, de igual forma yo especifico una ruta
especifico el tipo de solicitud. En este caso, bueno, la solicitud puede ser un acto de fiscalización, una fiscalización compulsa, una devolución, una compensación. Esto dependerá del requerimiento que tengan por parte del SAT para presentar sus pólizas de diario, ¿vale? Entonces yo aquí voy a seleccionar el tipo de solicitud y el SAT me va a enviar un número de orden. Yo ahorita voy a capturar cualquier número y posteriormente voy a darle la opción de generar. En este caso, lo que va a ser importante, voy a seleccionar el periodo de junio, va a ser que este proceso, como es un poco tardado en el aspecto de que lo que vamos a hacer a nivel de lógica de programación es ir por cada una de las pólizas de diario que tiene Business One, pasarlas al formato que nos pide el SAT de XML con las características que nos pide por cada una de las pólizas de diario que se tuvieron durante este periodo. Las pólizas que son identificadas como pagos efectuados y pagos recibidos, pues obviamente a esas pólizas se les van a asociar los UIDs que fueron pagados, cubiertos, es decir, las facturas que fueron cubiertas, siempre y cuando tengan el UID asignado de forma correcta. Ya platicamos que para la parte de las ventas es en el módulo de factura, documento electrónico, ahí tenemos el UID, y para las facturas del proveedor, el módulo donde vamos a tener el UID es a través de un campo de usuario. Bueno, entonces a través de esta información el sistema nos va a generar nuestro archivo de pólizas. De igual forma nos va a mandar un mensaje. Sin embargo, este proceso lo va a hacer de forma externa, es decir, nos va a dejar tomar el control de Business One y acá atrás va a empezar a correr un proceso donde les comentaba que lo que va a hacer es ir a buscar todas las pólizas que se generaron en ese periodo contable, transformarlas, ir a buscar su UID y arrojar nuestro archivo de pólizas. Dependiendo de la cantidad de transacciones o de pólizas de diario que se hayan generado en un periodo, pues este proceso puede demorar ahorita lo van a ver, de 5 o 10 minutos hasta inclusive 3 o 4 horas, dependiendo del volumen de transaccionalidad que tenga su empresa, ¿no? Entonces esto sí es muy importante comentarlo, porque muchas veces esperan que el documento de las pólizas de diario se genere de forma inmediata, ¿no? Sin embargo, no es posible porque les comentaba que lo que estamos haciendo es una traducción de sus pólizas contables que tienen en el sistema a una traducción hacia XML de acuerdo a los requisitos que nos pide el SAT, ¿no? Entonces ahorita vamos a darle un poquito más de tiempo para que termine la generación de esta contabilidad electrónica. Como les comentaba, en el proceso en lo que corre, pueden ustedes seguir manipulando a SAP. Yo ahorita esto lo voy a minimizar, lo pueden minimizar acá. Y después ustedes pueden abrir otras transacciones dentro de SAP. Esa es la ventaja que tenemos para que no los detenga con su sistema SAP. Por el otro lado está trabajando aquí el módulo. Seguramente ahorita ya como lo minimicé, está en el proceso ya de creación del archivo. Mientras termina, vamos a dar un poco más de tiempo. Los otros reportes que tenemos acá es el auxiliar de folios, ¿vale? Son los auxiliares de folios de UIDs, que es otro reporte electrónico que nos llega a solicitar la autoridad en caso de alguna compulsa, acto de fiscalización o cuando estemos solicitando alguna devolución. Y el otro es un auxiliar de cuenta, donde en el auxiliar de cuenta, pues en lugar de mandarle un plan de todas las pólizas de diario de un cierto periodo, lo que le voy a mandar es como un auxiliar de la cuenta, vaya la redundancia, de cuáles fueron los cargos y abonos que tuvo esa cuenta en ese periodo, ¿no? Entonces aquí de igual forma selecciono qué tipo de solicitud es, el número de orden, ¿no? Y la cuenta contable que me esté pidiendo el SAT. Por ejemplo, el SAT me dice, oye, mándame tu cuenta de banco porque no me está cuadrando. Entonces selecciono aquí yo, bueno, pues voy a mandarme auxiliar de cuenta de la cuenta de la 10101 30001 hasta la 30001, es decir, nada más le voy a mandar una cuenta contable. Como siempre, pues es recomendable pues mandar la información que solamente nos solicite el SAT. Con esto, pues bueno, vamos a generar un auxiliar de la cuenta contable. Bueno, este reporte se comporta muy similar a los anteriores. Tengo una vista preliminar donde voy a ver las columnas que me solicita el SAT
Y pues bueno, también vamos a darle la opción de generar o de cancelar si queremos cerrar la ventana, ¿no? Acá me parece que ya terminó el resumen de las pólizas. Me manda este mensaje, me dice el documento se ha generado correctamente en la ruta y me manda el archivo zipeado con la terminación PL, que son las pólizas de diario. Le voy a dar cerrar y aquí debo de tener otro archivo XML con las pólizas de diario. Bueno, de forma general, esto es lo que refiere al tema de la contabilidad electrónica. ¿Cuáles son los errores comunes que nos llegamos a presentar? Bueno, uno, que no se captura correctamente la clasificación de cuentas, ya sea por el lado de la naturaleza o por el lado del código de clasificación, como les mostraba cuando revisábamos el tema de la configuración. Muchas veces cuando dan de alta una cuenta, ¿no? Yo me voy aquí al módulo de finanzas, tratar plan de cuentas, ¿no? Entonces voy a agregar, por ejemplo, mi cuenta de resultado del ejercicio 2019, ¿no? Pues yo la doy de alta aquí muy simplemente en Business One, le doy a añadir cuenta del mismo nivel, coloco el código correcto. Entonces aquí yo ya di de alta una cuenta, muchas veces hasta ahí nos quedamos y no se le coloca el código de clasificación. Entonces generalmente nos dicen, oye, es que yo quiero mandar mi plan de cuentas y no sale la cuenta contable. ¿Por qué no sale la cuenta contable? Bueno, pues porque no se le colocó un código de clasificación. Si yo me voy al plan de cuentas, nuevamente me voy a esa cuenta que di de alta, es esta. Se fijan acá en los campos de usuario, no tiene ningún código de clasificación. Por eso es que no va a ser extraída. Por ahí los hemos apoyado con algunos reportes dentro del módulo de la contabilidad electrónica que les ayudan. Por ejemplo, reporte de cuentas contables sin código agrupador. Este reportito me da todas esas cuentas que probablemente yo di de alta y todavía no les especifico una cuenta, un código de clasificación o un código de agrupador. Estas tendría que ponerles foco principalmente si en el periodo en el que yo voy a emitir mi balanza tiene saldo, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí tenemos algunas cuentas de Yetu que ya no se ocupan. Entonces estaría bien que no manejen código de clasificación ni que las reporte al SAT. Pero sí, por ejemplo, el resultado del ejercicio 2019, que es la que acabo de crear, que es el renglón número 6, pues esta sí es conveniente que yo le coloque el código de clasificación de forma correcta, ¿no? Que habíamos visto que es el 305, que es de utilidad del ejercicio y de naturaleza acreedora. Cuando yo hago esto y si corro nuevamente mi reporte, van a ver que el registro número 6 o la línea número 6 va a desaparecer. Vamos a darle a ejecutar y ya no tengo la cuenta, ¿vale? Este es un error muy común que es normal que nos pase porque al final, pues bueno, cuando se apertura la cuenta se nos olvida colocarle el código de clasificación. Entonces es importante regresar al plan de cuentas y clasificar nuestra cuenta para que cuando se emita la contabilidad electrónica también sea extraída, ¿no? Si no, también eso nos va a pegar en la balanza de comprobación, que nos va a hacer que no cuadre nuestra balanza de comprobación. Otro error muy común es el proceso de emisión de la contabilidad electrónica para los periodos de diciembre, de enero y del periodo 13. Lo correcto sería que ustedes emitan su balanza de comprobación del mes 12 antes de cerrar el ejercicio de la compañía. Es decir, cuando ustedes ya estén prácticamente a unos días de correr el cierre del ejercicio de la empresa, ustedes emitan su balanza del diciembre del año anterior, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo debí de haber generado mi balanza de comprobación electrónica para enviar al SAT de diciembre de 2018, por ahí más o menos de los días 20-25 de enero del 2019, sin haber cerrado el ejercicio, es decir, sin cierre de ejercicio. ¿Esto con qué objetivo? Con que el objetivo de cuando nosotros enviemos la información al SAT se mande el mes de diciembre de forma completa, o sea, total, sin los asientos todavía de cierre, ¿vale? Ahora bien, una vez que ya viene mi presentación de mi declaración anual, por ahí de los meses de febrero, marzo, donde yo ya necesito ir cerrando el ejercicio, ahí lo más conveniente es emitir o realizar el cierre del ejercicio de la forma adecuada o correcta en SAP Business One, que para eso también vamos a tener un webinar. Lo cerramos. Una vez que cerramos el ejercicio, podemos emitir nuestra balanza del periodo 13
La balanza del periodo 13 no se logra visualizar en este add-on, porque es una mejora que vamos a incorporar a nuestro módulo de contabilidad electrónica, el periodo de la balanza 13. Esa funcionalidad o esa opción de emitir la balanza del periodo 13, vamos a hacer un webinar específicamente para explicar cómo funciona o cómo se va a determinar, donde vamos a ver también este detalle del tema de los cierres un poquito más a fondo para que les haga un poco más de sentido. Pero bueno, ustedes van a poder emitir posteriormente, después del cierre, la balanza del periodo 13 y después el del mes correspondiente, ¿no? Del siguiente año, en este caso puede ser enero, febrero o inclusive marzo, ¿no? O abril, que ya estamos ahorita en junio. Entonces, también por ahí los hemos apoyado con otro reportito, que es el código de cuentas contables con código agrupador. Este me da todo el universo de mis cuentas contables, con qué códigos agrupadores las tengo clasificadas, de tal forma que yo pueda hacer ahí una validación o un filtrado de la información para mayor apoyo, ¿vale? Y bueno, pues de esta forma hemos ahondado en el tema de los errores comunes. El otro error muy común es que no se valida el cuadre de la balanza. Generalmente cuando ustedes emiten esta balanza de comprobación, lo voy a hacer aquí, por ejemplo, voy a emitir mi balanza de marzo 2019, voy a dar una vista previa. Listo, entonces aquí ya tengo mi balanza de comprobación, pero bueno, lo que les quiero mostrar aquí del error común es que muchas veces no validamos que pues nuestra balanza cuadre. ¿Por qué no puede cuadrar? No es un tema de Business One, puede ser un tema de que, por ejemplo, al nosotros no generar una clasificación de una cuenta, pues eso hace que no nos dé, o sea, ese saldo de esa cuenta no esté, ¿no? Entonces, sí es importante que de alguna forma ustedes validen que efectivamente la balanza está cuadrada. ¿Cómo sabemos que está cuadrada? Bueno, el saldo inicial debe dar 0. En este caso, aquí vamos a ponerlo en verdecito, está correcto. El saldo final también nos debe dar 0. Y los cargos y los abonos deben de ser los mismos, ¿no? Entonces, esto está correcto. Entonces, por ejemplo, esta balanza para el mes de marzo de 2019 está correcta, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, si omitimos la clasificación de una cuenta, ¿qué es lo que va a pasar? Que, por ejemplo, esta cuenta no se va a extraer. Pues imagínense, no se extrae esta cuenta y por lo tanto, si se fijan, el saldo de la cuenta no es 0, del saldo inicial ni del saldo final. Estos descuadres se deben a que probablemente una cuenta no fue clasificada de forma correcta. Con esto revisamos los errores comunes que se tienen en la parte de la contabilidad electrónica. Por lo tanto, les quiero agradecer su tiempo que invirtieron en este webinar. Esperamos les haya sido de utilidad y haberlos apoyado en la resolución de algunas dudas. De cualquier forma, si es que tuviesen algunas dudas adicionales, con toda confianza pueden hacernos llegar una solicitud de soporte a través de nuestros medios de contacto correctos, donde con gusto los podemos apoyar. Gracias.